Hemos estado hablando de la fe. Al principio estábamos hablando de que la fe nos sirve para creer que el Señor ya nos perdonó, creer que el Señor ya limpió nuestros pecados. Y aunque hablábamos el día de que suspendieron el servicio, de que el pecado, aunque el Señor nos perdona, es una mancha que vamos a llevar para siempre, es una mancha que tú vas a llevar toda tu vida. El pecado es algo que nunca te lo vas a quitar. Esa mancha jamás va a desaparecer. El Señor ya te perdonó, Dios ya lo olvidó, pero Dios perdona, pero la gente no olvida. O sea, la gente siempre te lo va a estar recordando, siempre te va a estar señalando, siempre te va a estar recriminando lo mismo. Pero acá empieza algo bien importante con la fe. Acá empieza algo bien maravilloso. Amén. Porque muchas personas me dicen: mira, Luis Carlos, ¿y cómo hacemos para tener más fe? ¿O cómo hacemos para alimentarla? Amén. Pero la fe, dice la Biblia, y ya vamos a llegar a ese versículo donde dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero donde vamos a empezar esta mañana, y vamos a hablar acerca de lo importante que es meditar en la Biblia, lo importante que es meditar en la Escritura, lo importante que es que tú conozcas a aquel que te llamó. ¿Cuántos se acuerdan de aquel dicho que dice: si quieres conocerlo, viví con él? ¿Verdad? Hasta que usted no vive con la persona, no se da cuenta de cómo es. Hay cosas en el noviazgo, hermanos, que uno tal vez no muestra o la persona no enseña. O sea, siempre llegamos a conocer la mejor versión hasta que nos casamos. A veces llegan allá a la oficina conmigo niños de 20, 21 años a quererse casar, de 18. Yo digo: santo Dios. Pero yo he hecho un estudio, yo tengo mi estudio, y le pregunto a la mayoría de gente que se casó joven: ¿usted se volvería a casar a la mía? Ay, Dios me guarde. No porque les haya ido mal, no, hay matrimonios que les ha ido bien, pero dicen: no, yo me esperaría un tiempo más para poderme casar. Si usted se lo pregunta a cualquier persona, bueno, a las que yo les he preguntado, eso me han contestado. Ninguna me ha dicho: yo me hubiera querido casar antes. Nunca me han contestado eso, ¿verdad? Porque hasta que uno vive con la persona, lo empieza o la empieza a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, si su novio o su novia se levanta tarde, de novios es bien lindo: ay, mi amorcito, te levantaste tarde, mi cielo, ay, cuando te desperté me hablas y que no sé qué. Pero cuando a usted ya le toca levantarlo para ir a trabajar, o levantarla para ir a trabajar, ¿verdad? Cuando usted siempre lo ve arreglado, siempre lo ve oloroso, todavía no le ha sentido los gases, ¿verdad? O sea, empieza a conocerse otra versión que no conocía. Así hay gente que conoce a Dios de una manera equivocada. ¿O no les ha pasado también que hay gente que presenta a su pareja? A nosotros nos pasó acá en la iglesia, había una hermana, hermanos, que presentaba a su esposo como que era un ogro, que era la peor persona del mundo. Hasta hablarle me daba miedo a mí, ¿verdad? Porque como lo contaba, como lo describía la hermana, con la novedad que ahora me cae mejor él. No, de veras, hermano, mire, puchica, lo ponía como que saber quién fuera, que si uno le hablaba, lo maltrataba. Cuando yo por primera vez me invitaron a comer y me dijeron: pastor, ¿será que puede ir a la casa? Y como lo que me habían contado, yo hasta ayuné, hermano, ¿verdad? Y hay veces que depende de la casa donde vayamos, a veces pasamos a comer antes, porque como le digo, cada quien trae culturas diferentes y uno empieza a conocer a la persona hasta que se casa, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia la cena es la cena, o sea, no se cena lo que quedó del almuerzo. Y yo a veces voy a casas donde cenan o hacen más almuerzo para que quede para la cena, ¿verdad? Si hacen pepián, almuerzan y cenan pepián, ¿verdad? Y entonces, hermano, hay cosas, y yo la otra vez me dijeron: pastor, ven a cenar. Yo fui, no pasé a comer antes, me sirven un sándwich. Bueno, pero tuve que perder la pena por el hambre. Hermana, perdone, ¿a qué hora vamos a cenar? Pastor, ya cenamos. Hermano, un jamón de pavo con pan integral, un queso light y un vaso de agua. Jesús, gloria a Dios por aquellos comedores que todavía atienden después de la medianoche, ¿verdad?
Yo, mi medio litro de Coca-Cola. ¿Va? Y entonces empieza uno a conocer diferentes cosas a medida de que usted pasa tiempo con esa persona. ¿Verdad? Se da cuenta de que en el noviazgo tal vez había cosas que le caían mal a uno, pero uno no decía nada hasta que se casa. Hay gente que, por ejemplo, mira, pero él toma, sí, pero va a dejar de tomar, más bono se va a poner. Sí, es cierto. ¿Verdad? Hay cosas que uno de novio decía, ay, mi amorcito, pero se las aguantaba. Ya cuando se casa, ¿qué? Y entonces empieza usted a conocer a la persona. Igual es con Dios. Hay gente que conoce a Dios de una manera equivocada. Hay gente que conoce a Dios de una manera diferente a lo que realmente es el Señor. Yo les decía muchas veces a usted, los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué significa que un don de Dios es irrevocable? Nadie te puede quitar el don que ya Dios te dio, porque fue decretado en el cielo lo que era para ti, y ningún hombre sobre la tierra te puede quitar lo que ya Dios te dio. Pero ¿cómo vas a tú a entender? ¿Cómo vas a considerarlo si no lees la Biblia? Nosotros como cristianos tenemos tantas mentiras que nos han metido y amén decimos. Están predicando babosadas y usted sí dice, ¿por qué? Porque no lee la Biblia. ¿Dónde está su Biblia? No la trae. ¿Cuántos tienen Biblia abierta en el Salmo 91 en su hermano ahí? No va a hacer nada abierta en el Salmo 91 con todo y la Biblia abierta se lo van a revolcar a usted. Eso no significa que porque tenga la Biblia abierta en el Salmo 91 va a llegar el diablo. Ay, el Salmo 91 mejor me voy, hermano. ¿Qué onda, ves? Si el enemigo, el diablo se sabe el Salmo 91 de memoria, cosa que usted ni se lo sabe, pero ahí la tiene abierta, ¿va? Y entonces, hermano, ¿cómo es eso? Usted viene a la iglesia, hijo de la madre, olvidé el teléfono, regrese. Olvidé la Biblia, hermanos, en la otra iglesia había gente que hasta dejaba la Biblia para no llevarla. Pastor, aquí dejé la Biblia. Hermano, en la academia de profetas dejan el libro para no olvidarlo. Yo después miro como 3, 4 libros, y esos libros, hay pastores que así no lo olvidan. Pero la Biblia, hermano, es muy difícil que alguien diga, ay, olvidé la Biblia, regresemos a la Biblia. Hermano, la gente dejaba olvidada la Biblia y de ahí la dejaba regalar porque le daba pena después de 6 meses preguntar. Mi hermano, yo hice mi colección de Biblia gracias a todos ustedes, ¿verdad? Dejaban la Biblia y ya no preguntaban. Porque imagínese usted, ¿y hace cuánto dejó la Biblia, hermano? Mejor ni le digo al pastor porque se va a dar cuenta que ni lee. Y entonces, hermano, ¿cómo vamos a conocer a aquel que no aprendemos realmente de él? Por eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 10, verso número 8. Y ahí es donde vamos a empezar el día de hoy, donde dice, ¿más qué dice? Dice el apóstol Pablo. ¿Más qué dice? ¿Pero qué va a decir de qué? Si usted ni siquiera lee la Biblia, ¿verdad? Yo siempre que platico con alguien, siempre que estoy en una situación, le digo, dice la Biblia. Y siempre en tu boca tiene que estar, dice la Biblia esto, ¿qué dice la Biblia de eso? Pastor, ¿y usted qué dice de eso? Me debería decir la gente. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo no sé, por eso le pregunto a usted. Pero es igual la gente llega conmigo y me dice, pastor, ¿por qué no ora por tal cosa usted? Pero yo, ¿por qué? Si no es mi petición. Pero es que tal vez Dios lo escucha más rápido a usted. No, pero ¿quién tiene que orar por su petición? Pero hay gente, hermanos, que ora y no cree. ¿No han visto que hay personas que no creen? Le piden a Dios lluvia, no se preparan para la lluvia. Le piden a Dios una cosecha, no se preparan para la cosecha. Hermano, es que si usted le va a pedir al Señor, tiene que estar preparado para recibir lo que le está pidiendo a Dios. Porque tiene que creer que lo que usted está pidiendo ya fue hecho. Por eso dice la Biblia que hay que llamar a lo que no es como que si ya fuera. Esa es la fe. ¿Verdad? Como usted dice, él es mi novio, pero por fe es mi esposo. Así decía la pastora conmigo. ¿Verdad? Usted tiene que activar la fe. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? ¿Qué es lo que dice la Biblia?
Por eso yo le decía, hermano, yo hace unos días le decía a mi esposa, yo jamás voy a dejar de predicar, porque fue lo que Dios me llamó a hacer. El hecho que usted sea cristiano no quiere decir que deje de ser hombre. El hecho que usted venga a la iglesia no quiere decir que se le quite la calidad de humano que es, porque estamos en un cuerpo humano. El hecho que usted sea cristiano, hay gente que me dice, que por ejemplo, se van a legendarios. Mire, es que el legendarios, hermano, tampoco es una cosa mágica, ¿verdad? Que pum, y pucha, totalmente diferente. O sea, viene, pero estamos en el proceso de cambiar. Por eso venimos a la iglesia, porque no somos santos. Si hubiera un santo entre ustedes, ya no estuviera aquí, ¿verdad? O sea, hay gente tan santa. Yo digo, yo quisiera ser santo como ellos. Tanto que hablan de mí, y yo quisiera tener la santidad que ellos tienen. Parecen de aquella lengua que venden en el mercado central, hermano, que está colgada. No sé qué día fui al mercado central, así la vi. Iba a tomar una foto y dije, aquí está la lengua de algunos hermanos de la iglesia grande. Pero la gente se ofende si uno pone un estado, ¿vale? O sea, uno tal vez ni por ellos, y la gente lo agarra. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Yo siempre tengo un versículo. Para todo tengo un versículo. El impío huye sin que nadie lo persiga. El impío rápido, o sea, color impío. Siente que lo andan persiguiendo, lo llama un número desconocido. Ay, no quiero contestar, que lo van a andar extorsionando, ¿no?, con la cantidad de deudas que usted tiene. No sé qué diga, mis hermanos, es que puede ser un extorsionista. ¿Y qué le pueden extorsionar a usted? Más bien, el extorsionista ya lo llamaría para regalarle, ¿verdad? No, que yo siento que me están diciendo, ¿para qué lo van a seguir a usted? ¿Para qué? Es que uno no sabe, hermano, la delincuencia. Yo fuera ladrón, me robaría algo bueno. No usted. ¿Usted cree, pastor? ¿Usted impío lo que es? No, si dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. Usted siente que lo atacan, aunque no sea para usted, ¿verdad? Entonces usted ahí tiene que estarse tratando la manera de no tirarle la indirecta a alguien para que no se ofenda, ¿verdad? Como que a veces le salen unos clavos del puro ahí. O hay gente que empieza a tirar estados en contra de alguien y lo tienen bloqueado. Pero es que a no sé quién no lo tengo bloqueado, y le va a mandar captura. Entonces su madre, o sea, ¿por qué no viene, lo pone para que lo mire? Que de una vez lo mire directo. Yo no entiendo a la gente, y ponen esta a ciertas personas. Entonces, para que quítelo de sus contactos y ya. O sea, hay cosas, evidencias, ¿verdad? Entonces usted viene, ¿y qué dice la Biblia? ¿Cómo va a entender el Evangelio? ¿Cómo va a entender la iglesia? ¿Cómo va a entender a Dios si no somos capaces de leer la Biblia? Entonces dice, ¿qué dice? Más que dice. Hermano, está en Romanos 10, 8. Ay, Dios. Sí, aquí vengo al culto. Cerca. ¿Dónde está la palabra? Más que dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti. Cerca, la palabra está cercana, hermanos. Hay gente que no comprende, por eso le digo, un día fui a una iglesia donde me dicen, siervo, es que usted no es siervo. ¿Por qué? Porque yo no lo miro que usted esté sufriendo. ¿Y cómo es eso? Sí, porque los siervos de antes sufrían, y nosotros también tenemos que sufrir. Sí, es que entre más se sufre, más siervo. Entre más pobre, más humilde. Pero ustedes lo que tienen es una gran ceguera y tontera metida en la cabeza. ¿Quién de ustedes, más si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Quién de ustedes se compra zapatos ustedes y no le compra antes a sus hijos? ¿Quién de ustedes como padre prefiere andar usted bien y sus hijos no? ¿Quién de usted como padre prefiere comer usted y no darle de comer a sus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cualquier bendición al que se la pida? Por eso le digo, hermanos, es que la riqueza no es mala. La provisión de Dios no es mala. Pero hay gente que me dice, mire, ¿será que me puede ayudar en un caso? ¿Qué necesita? Es que fíjese que unas tarjetas de qué, pues ni le pagó al banco, menos me va a pagar a mí.
Díganle que esos casos no llevamos. Pero dice que le podemos ayudar, que pague lo que puede hacer. Y si no le paga al banco, menos me va a pagar a mí. Así que, lo siento, ¿va? Porque usted no aprende a leer la Biblia, hermano. Porque no aprendemos a conocerla. Porque no aprendemos a conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Usted cree que Dios lo quiere ver sufriendo? ¿Usted quiere que Dios lo quiere ver mal? ¿Usted quiere que Dios lo quiere ver empobrecido? Nunca. Jamás Dios lo va a querer ver empobrecido. Jamás Dios lo va a querer ver mal. Pero nosotros se nos ha metido tantas cosas a la cabeza, hermanos, que al final la terminamos creyendo. Porque no creemos lo que la Biblia dice. No dice la palabra, yo se lo digo a la gente, no dice que la riqueza del impío está reservada para el justo. Amén, así es. No lo dice la Biblia. El pastor, miren, que no sé, yo no le vendo a esos porque son tan... Ay, hermanos, si nos pusiéramos a ver a quién se le vende, a quién, todos son pecadores. El pisto no tiene religión. Así lo digo a la gente, el pisto no tiene religión, el pisto no pelea con nadie. Yo lo cambiaba porque la educación no pelea con nadie. Para mí, el dinero no pelea con nadie. Es que a mí me cae mal fulano y no le vendo. ¿Usted le vendo yo? Mire, hermano, a mí me puede caer re mal una persona, pero re mal. Pero si es pisto, me deja de caer mal. Sí, hay gente que yo he defendido que me cae, pero re mal. Pero me toca y me paga, yo lo hago. Porque es la bendición que Dios tiene para mí, si la Biblia así dice, que la riqueza del impío está reservada para nosotros los justos. ¿No así dice la Biblia? Que si usted siembra el 30, el 60, el 90%, va a cosechar sobreabundantemente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, hermano, por ejemplo, hoy en la mañana, ahorita se me acercó mi esposa y me dijo, ¿cuánto cobraste de ayer? Tanto, le digo. Dámelo porque le voy a pagar la zanja. Pero a mí no me pesa. Porque Dios es el que se autoprovee. Usted, hermano, no cree en sus fuerzas. Cree en las fuerzas de Dios. No crea en sus limitaciones, crea en la limitación de Dios, y Dios no tiene limitaciones. Yo siempre le digo a la gente, hay dos versículos que yo creo con todo mi corazón. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y para el que creyere, ella vio y se lo sabe. Al que creyere, y cuando se refiere a todo, ¿qué significa? Entonces dice, más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermano, cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, todo el día andamos recitando versículos. Dice la Biblia tal cosa, dice la Biblia el otro, dice la Biblia aquí, dice la Biblia allá. La Biblia entiende. Yo le digo a la gente, nosotros que estudiamos derecho, por ejemplo, llegamos delante de un juez, hay una cosa que es básica, cuando inicia una audiencia. Y me apersono, soy el abogado fulano de tal, voy a tener la defensa técnica de mi hoy patrocinado fulano de tal, esto en base honorable juzgador al artículo número tal del Código Procesal Penal. Aceptada la defensa del abogado fulano de tal, ¿acepta usted la defensa del... Sí, aceptada. Pero si usted se le olvida ese artículo, ¿en base a qué, abogado? A mí me pasó un día, hermano. Yo llegué corriendo a la audiencia. Va a ojear, va. Entonces yo sentí con Ángel, me dijo, el 92, chavo. El 92. Aceptar. Y yo le digo a la gente, yo oro mucho así. Padre, dice tu palabra en el libro de tal. Por lo cual yo vengo delante de ti. Yo oro muy así, abogado. Y vengo delante de ti a pedirte, porque en tu palabra dice, y si tu palabra dice así es. Y tú sos fiel a tus promesas. Yo creo que lo voy a recibir, pero no podemos orar si no conocemos la Biblia. No podemos orar si no conocemos la palabra. Hermano, ¿cuánta iglesia está pereciendo por falta de conocimiento? Así dice la Biblia también. ¿Cuánto perece la iglesia? Porque no tiene el conocimiento adecuado. ¿Cuántas iglesias, hermano, a veces crecen creyendo algo incorrecto? Si nosotros, hermano, creemos lo que realmente la Biblia dice, por eso dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y qué sigue diciendo? Hermano, ¿está aquí o ya se durmió?
esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego quiero que leamos el 17, mire qué dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la... Así que ¿cómo va a tener usted fe? Oyendo la palabra de Dios. Por eso yo le digo a la gente, es que vos te crees la gran babosada. No, no nos creemos, somos. Sos un hijo del rey. Sos un hijo de Dios. Sos el hijo del Dios viviente. Entonces no te podés creer algo menos de lo que realmente sos. Dice la Biblia, nadie tenga menos valor que el que debería de tener, ni más. Pero cuando yo veo mi posición en Cristo que dice la Biblia, yo entonces creo que Dios está conmigo. Amén. Y todo obra, dice la Biblia, para los que amamos a Dios, todo obra para... Pero usted siempre tiene que aceptar la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios nos va a enseñar, nos va a procesar. A veces la voluntad de Dios es un proceso que Dios nos manda para que nosotros podamos entender algo. O sea, todo lo que viene a nuestra vida es por algo. Por eso dice la Biblia que debemos nosotros, hermanos, de meditar en ella de día y de noche. Y quiero que vayamos a Josué capítulo 1, verso número 8. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice la palabra. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo. ¿Qué dice la Biblia? En todo lo que hagas. Medita en este libro de la ley, medita en su palabra, medita en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros apartamos un tiempo para poder leer, para poder meditar en su palabra? ¿Cuántos de nosotros tenemos un tiempo al día para leer la palabra de Dios? Pero ahora está más fácil es porque hay audiolibros, está la audiobiblia. Usted solo le da play y bien, yo no sé por qué la gente que graba eso tiene una voz bien fea, pero a mí me han dicho que grabe, pero a mí no me gusta porque, imagínense, todo el mundo descargaría esa Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando dice la palabra que medita en este libro de la ley de día y de noche, ¿cuántos de ustedes les gusta escribir cartas? ¿A nadie? No cuando le regalan una carta, aunque lleva faltas de ortografía, esté mal escrita y mal hecha, a usted le encanta. Porque no es lo que dice, es quién se lo dice. Por ejemplo, ayer, hermano, me tocó, llego yo y me dice el policía, bueno, Link, entonces redáctelo. Aquí la subestación está a 45 kilómetros. Entonces, a manita, cuando a mí me ponen a escribir a mano, va aquí un amigo conmigo que trabaja en el MP y hace vos, yo te dicto y vos escribís. Porque después, hermano, miren, paso las peores vergüenzas de mi vida. Empiezan los policías, ¿qué dice ahí, Lick? Y luego que como yo lo escribí rápido, ya no me acuerdo. Tal cosa, eso dice, sí, eso dice, no sé qué dice ahí. A la mierda, hermano, toda la noche me paso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? Porque no puedo escribir. O sea, escribo muy feo. O sea, mi letra es horrible. Nunca le he escrito algo, pero algún día le voy a escribir algo. Se da cuenta que le va a costar. Me va a llamar. ¿Qué dice ahí? Parecer doctor. Cabal, peor todavía. Pero lo que pasa es de que yo ya tenía mala letra porque yo escribo con todos los dedos. Yo agarro el lápiz con los 5 dedos. ¿Verdad? Y encima que en la U, cuando nos tocaba escribir rápido, ¿verdad? Deshice mi letra. Y entonces me cuesta mucho escribir. ¿Por qué? Y yo le digo a la gente, pero al final lo que vale la firma y el sello. Vos firma, hombre, ahí yo me encargo. De verdad, ¿pero qué dice? Vos firma. Me pedí el sellado y ya, ahí está.
¿va? Y entonces, a veces, y como es de noche, a veces no pueden leer muy bien, ¿va? Ya cuando yo lo leo a la luz del día, dije, aquí me falta. Pero como ellos no son abogados, no saben. Entonces, por eso le digo, el desconocimiento. Y en la iglesia hay mucho desconocimiento porque no meditamos en la Biblia. Y dice, medita en este libro de la ley y todo te saldrá. Y aquí dice, tendrás éxito en... ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña sobre... Mira, hermano, mejor me voy a ir. Hermano, la Biblia nos enseña sobre todo. Todo lo que usted necesita saber está en la palabra de Dios. Nuestra iglesia tiene que estar cimentada en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios, su vida, su ministerio, su negocio, todo donde usted ande, donde usted camine, delante de usted debe ir la palabra de Dios. Yo les dije, y miren hermano, a los profetas ya se los dije, un día voy a traer 1000 quetzales. Aquí va a haber usted una mesita con 1000 quetzales. Y se los voy a regalar a la persona que pase aquí y me diga 15 versículos de memoria con cita. 1000 quetzales regalados. Mal va a dar otros 1000, dice. Pensé que tan poquito piso, tan poquitos versículos, dice que él va a recitar 25. Se lo estoy cantando, no, se la estoy diciendo, hermano. 1000 quetzales, van aprendiéndoselos. Al que diga 15 versículos de memoria con cita bíblica. Solo 15. Si se aprende todo el Salmo 91, no, tiene que ser bastantes, no solo un capítulo, ¿verdad? Entonces, hermano, vaya preparándose. Lea la Biblia. Medite en ella. Mire lo que sigue diciendo. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. No basta solo con saber Biblia. No basta solo con saberse los versículos. Basta también con ponerlos en práctica. Por eso le digo, es que nosotros, hermano, a veces tenemos que aceptar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a pedir. Y es lo que Dios te va a dar. Conforme a tú lo pidas, conforme tú lo creas. Pero yo siempre voy delante del Señor y le digo, Padre, esta mañana yo te pido por esto. Si tú me preguntaras a mí, ¿qué es lo que yo quisiera que tú hicieras? Yo quisiera que tú hicieras esto y me dieras esto. Pero yo acepto tu voluntad, Señor, porque tu voluntad yo no la puedo entender, pero confío que estoy en tus manos y lo que tú decidas sobre mi vida va a ser lo mejor para mí, Señor. Yo lo acepto y te amo con todo mi corazón. Y me voy. Hermano, casi siempre Dios me da lo que yo le estoy pidiendo. Pero hay veces que tú no puedes torcer los planes de Dios para tu vida. Y necesitas pedirle al Señor la voluntad de Él sobre ti. Eso no le gusta, ¿verdad? Hermano, es la voluntad de Dios en su vida, no lo que usted quiere. No lo acepta, ¿va? Es lo que le digo de que es que se nos ha metido tantas ideas, hermano, a la cabeza. Decretalo, sellalo, ligalo, atalo. ¿Y si Dios le quiere dar algo mejor? Hay gente que dice, ese carro es mío y yo lo ato en el nombre de Jesús. Carro viejo. Sí, tan babosadas andan hasta. Yo no. Yo le digo, Señor, voy en el tráfico cada vez que miro una camioneta que yo quiero. Padre, esa camioneta es la que yo quiero. La mía. Yo no ando diciéndole al Señor. Hay gente que dice, aunque sea mi carrito viejo, y un carro viejo me va a dar. O mi pichirilo que me dé el Señor. Un pichirilo va a tener que todas las veces que salgamos del culto, allá abajo, pastor no carga acá, mejor se los voy a regalar. No, es que en serio, hermano, aprenda a orar. Aunque sea una micobachita que hiciera yo, eso va a tener. Dios es un Dios específico. Mira hermano, yo creo que yo ya tengo chino al Señor.
Cada vez que miro esa camioneta, le digo, Padre, esa camioneta es la que yo quiero. Ahorita, que es la que después quiero esta y cuando ya esta. 3 camionetas le tengo yo en petición al Señor. Pero sí soy específico. Porque una vez a mí el Señor me regañó. Y bien grueso. Y aprendí. Fíjese, hermano, de que los carros que nosotros teníamos una camioneta blanca Mazda, mi esposa tenía un Kia, ¿qué era? Spark. Chevrolet. Un Chevrolet Spark, ajá, muy bien. Y no me acuerdo qué otro carro. Y un pick-up blanco viejo, feo. Horrible el carro, desgraciado. Tóxico, esta es. Sí, hermano, esas cosas basuras que, mire, uno quisiera, solo porque era mecánico, pero yo quería ponerle una piedra en el acelerador y tirarlo al mar. O al lago, así. Me caía re mal el carro. O quemar, no sé. Porque quería deshacerme el carro. Ya era demasiado. ¿Quién tenía carro? Y entonces Karen tenía su carro, la iglesia tenía su carro, y yo una vez dije, es que y era cierto, ese era mi carro era ese pick-up, era el mío, de mi propiedad, ¿verdad? Y yo le había dicho al Señor, y un día yo dije, es que este es el carro que Dios me dio. Después el Señor me dijo que estaba sentido conmigo, porque ese no era el carro que Él me había dado. No seas mentiroso, lengua piperí. Así. Yo jamás, yo te di ese carro. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo te dije, el Señor le dio este carro? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? No, Señor, pero vos me lo di. No, yo no te di ese carro. Es más, yo no quiero que andes en ese carro. Como al mes de haber dicho eso, el Señor me regaló mi primer pick-up, un pick-up ya bueno. Ese sí es el carro. Y lo andábamos vendiendo para comprar el bus amarillo. Y varias gente ni lo va a vender porque ese carro Dios se lo dio a usted, no al ministerio, es suyo. Porque ese sí es el carro que Dios le dio. Y nunca más vuelva a decir que Dios le dio un carro viejo, porque Dios no lo quiere ver ahí. Entonces aprendí. Y el Señor me empezó a cambiar carro. Pero es el Señor el que lo hace, no yo. Porque yo empecé a entender la palabra. Y cada vez, hermano, que yo escucho gente de aquí de la iglesia decir, pastor, ore para que Dios me dé aunque sea una micobachita, ya ni oro. Nosotros con el hermano Cristian conocimos un profeta, hermano. Yo considero que tengo fe, pero conocí una persona que tenía más fe. Me encantaba ese señor, me encantó porque decía, y es que hablaba así, algo así como de Shela y por el occidente, pero él tenía en su palabra que decía, ¿qué te preocupas vos? ¿Qué te preocupas? Vos no te preocupes. ¿Qué te preocupas? Decía, pero cada rato, algo. ¿Qué te preocupas? Y así le decía al hermano, ¿qué te preocupas vos? Y yo decía, ¿pero por qué va? Y él decía, hay gente, vos, dijo, que con un dolor de cabeza van a molestar a Dios. Con una covacha van a molestar a Dios. Con un dolor de estómago van a molestar a Dios. No, yo a Dios lo molesto por cosas grandes. Dios necesita que se ocupe de cosas grandes. ¿Ah? Padre, quítame este dolor de cabeza. Padre, dame un pichirilo viejo, hermano. ¿Para qué va a molestar a Dios con pequeñeces? Pequeñeces, decía ese hermano. Con pequeñeces. Va a molestar a Dios con algo. Mira, hermano, también mi moto. Yo quiero una moto Harley Davidson Ultra Grade Classic. ¿Ah? O sea, esa es la moto que yo quiero. Le pido al Señor un día que Dios me la dé. Yo no la puedo comprar, pero Dios es tan fiel que me la puede regalar. Yo la otra vez dije, hermano, cuando usted tenga una petición delante de Dios, sea específico con lo que quiere. Padre, yo de primero quiero una hija. Y así fue. Mi segundo, padre, yo quiero que sea un hijo varón. Específico. ¿Y qué es lo que usted quiere? Lo que Dios mande. Es que si usted le dijo niña y era niño, van a ser. ¿Quién le dijo? Es que le tiene que pedir perdón. ¿Y acaso que uno sabe, pues?
Yo no creo que el niño diga, ay, mi papá tendría que haber sabido, se la dio el profeta y no sabía que era niño y me trataba como niña. Y ahora soy niño, pero soy hombre. No, hombre, es su madre, o sea, eso no es así. Hermano, viene y dice, es que usted, ¿y cómo le tengo que...? Y uno va, como hay papás que por todo se sienten. ¿Y cómo le tengo que decir? Porque si es niño, entonces va a hacerle un examen. Es que él no quiere, entonces su madre. ¿Por qué? Porque si no quiere saber qué es, entonces ¿cómo le va a tratar uno? Y de ahí van a decir, es que lo trataban como niña y era niño y por eso salió así. ¿Verdad? O sea, no sabemos, hermano. Por eso es que le digo tantas cosas que se nos ha metido. Tantas mentiras. Ahí está el montón de gente poniéndole un montón de pulseras rojas a los niños. ¿Verdad? Yo le digo a mi esposa, no, es que les van a hacer y que no sé qué, que pasarles un huevo, pasarles un montón de montes viejos y feos y que el diablo se vaya por donde vino. Pero usted lo hace, ¿va? Ponerle una pulserita, porque ¿qué le va a hacer una pulsera al diablo, hermano? Al brujo, al que le va a hacer, ahí tiene pulserita. Yo le digo a mi mamá, mamá, mis dos hijos jamás les pusimos esa babosada. Y jamás viste vos que les hicieran esa basura de loco. Que ni existe, hermano. Hay veces que los niños no quieren nada y cumbia lo que quieren. La otra vez me pasó, la niña no se callaba, hermanos. Y mi esposa llamando al pediatra, mi suegra también, y que ya la llevaban. Ya oraron por la niña. Traigan. Un choquita, esta ahorita se va a callar. Padre, calla a esta niña. Y sosiega a la señora porque tu siervo necesita descansar. Ni había terminado el siervo de pedir y la niña bien dormida. Mamita, hasta mañana, ¿oíste? Porque yo necesito dormir. Yo soy un siervo de Dios, así que no provoques mi ir. ¿Qué pedía? Hay gente que primero sale para el doctor y después ora. Primero es el doctor y después la oración. Primero la medicina. Mire cómo la gente, yo por eso ya no oro por algunos malagradecidos de aquí. Sí, ya no, ¿para qué? Uno va a llegar al hospital, oh, Dios hace la obra, la medicina le cayó bien. Entonces, ¿sabe qué es su medicina? Y deje de estar molestando. Mira qué bueno el doctor. Y uno afuera del sanatorio haciendo cadena de oración, ¿va? Vaya que lo trajimos a este hospital. Y uno orando, ¿va, hermano? Ayunando. Vaya que lo trajimos a este hospital. Imagínate si no lo hubiéramos traído. Y uno orando. No. Pero no, Dios nunca va, malagradecidos. ¿Por qué no dice primero? Yo no voy casi al hospital. Le decía a una persona, no, ya es bendición que tus hijos no se enfermen y no tengas que gastar en sanatorios. Pero hoy se enferma tu hijo y tienes que ir a pagar una gran deuda del sanatorio, de la medicina. Aquí 100 pesos no ofrendan. Se burlaban de aquella profeta que decía que el pisto habla. Y es cierto. Usted dice, voy a ofrendar 100 pesos. Le sale un video que de a 5 da. Ya tiene pensado lo que va a ir a comer y va a desajustar. Eso es porque Dios me habla. Hay gente aquí que dice, voy a dar 5 porque si doy 10 ya no nos alcanza para la pizza. Pensando, hermano, usted está aquí sentado que ya se cae el pastor que tengo hambre. ¿Verdad? Que usted quiere ir a comer, quiere ir a gastar, pero ofrendar no le gusta. Pero cuando se enferma, ahí va a gastar. Pida oración. Ay, mejor que la lleguen al hospital. Ya cuando estén en el hospital y mira que ya están en las últimas boqueas, llamen al pastor. Porque al pastor, por quien ora, se le muere. Padre, ¿te acordás que esta tu sierva? Pedimos promesa de fe para comer. No dio. No dio, Señor. Pedimos la otra vez que compraran en la boutique que costaba 20 pesos, aunque sea por colaborar, no colaboró. Acordate, Señor, hace memoria.
No llegaba al culto, le caía mal, hablaba de mí. Haz misericordia y haz llover fuego sobre estas. Eso no nos mandó el Señor. Pero hay gente que dice, mire cómo ora la gente impía, ingratos, abusivos, faltos de entendimiento, y los otros cobardes. Decí que no pido juicio en contra de tu vida. Pedí. ¿No dice la Biblia que acaso que es juez, pues? Yo no he escuchado gente evangélica que se la lleva. Puchica, se la deben gustar con picos, dicen en mi pueblo, ¿ah? Decí que no pido juicio en contra de tu vida. Si yo pidiera fuego del cielo, ya te hubiera consumido. Pero va. Mía es la venganza, dice el Señor. Y pedí misericordia sobre tus enemigos, y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La Biblia dice, y te sentarás. Y una vez yo se lo dije a Karen, y se sentará a ver la recompensa del impío. Y Dios los pondrá en tus manos a todos tus enemigos. Eso dice la Biblia. No dice la Biblia, toma la justicia por tu mano y vas a ver cómo yo te voy a respaldar si te doy fuego del cielo. Y va para terminar, la hermana del piano, el hermano del piano, está ahí jugando. Mira lo que dice ya para terminar. Romanos 1:17. ¿Ya lo tienen, ese mío? Así que hoy no esté pensando en ir a comer, ofrende, porque necesitamos bajar la sal. Y mi fe es grande, así que ofrende. Mira lo que dice 16. No me da vergüenza anunciar esta noticia, dice la Reina Valera, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Donde tú camines y donde tú andes, la palabra de Dios debe ir contigo. Cuando tú vayas en un lugar de valle de sombra y de muerte, dice la Biblia, no temeré mal alguno. Aunque vea caer 1000 y 10,000, a mí no llegará. Porque esa es la promesa que el Señor nos da. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Tantas promesas que hay en la Biblia, pero que no las creemos porque no leemos la palabra. Hoy sal de este lugar creyendo y confesando tu milagro. Tus promesas están escritas y alguien ya pagó por ellas. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Tantas promesas que están escritas para nosotros. Yo le decía al Señor ayer en la noche, Padre, no importa que yo me desvele a causa de tu obra. Porque yo le decía a unos hermanos, no hay pan suave. Fue algo que también dice la Biblia, como el sudor de tu frente ganarás. Mira, hermano, estábamos en el Jica, un calor desgraciado que se, yo les decía a los hermanos, esta es una probadita para ustedes impíos que no se arrepienten. ¡Qué calor, hermano! Y eso que estábamos bajo la luna. Imagínense ese lugar de tormento donde la gente va a ir sin Jesús. Nunca debemos dejar de predicar la buena noticia, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y Salvador, entonces serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, con la boca se dice para justicia y con el corazón se cree para salvación. Hoy yo quiero que tú te pongas de pie. Vamos a hacer la oración de fe y esta es la palabra de fe que predicamos. Quiero que te pongas de pie y voy a repetir esta oración después de mí. Padre, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo que resucitó, que venció a la muerte, pagó por mis pecados. Hoy, Jesús, te pido